Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro de estos que llamamos encuentros Making of de la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove. Con otro encuentro, gracias, es para evitar dormirme conmigo mismo. Otro encuentro en el que procuramos aproximar a cineastas y a público. Lo repetimos hasta la saciedad, pero nos gusta hacerlo. Uno de los sellos emblemáticos del festival es esa proximidad que se genera entre el público y los cineastas. En esa medida siempre consideramos que es un privilegio para el público, desde luego, que puede preguntar todo aquello que no puede preguntar cuando ve una película en una sala de cine o en casa o en cualquier soporte digital, depende del tipo de película, pero también es un privilegio para los propios cineastas que pueden percibir de primera mano cuál es la impresión que el público saca de su obra. La visita de hoy es especialísima y agradecemos muchísimo tanto a Haifa Al-Mansour, que esté con nosotros esta tarde, como a Wanda Films, el que haya hecho posible que una película de tantísima calidad y tan importante por otros motivos que van incluso más allá de lo cinematográfico, como La bicicleta verde, haya podido inaugurar el festival. Recordemos que el viernes pasado inauguraba La bicicleta verde en el teatro principal con un lleno abrumador. Y además con un público que salió bastante entregado a la película. Se hablaba de en muchos términos, pero en general se hablaba de la idea de que la película tenía ángel, era una película muy valiente, era una película que hablaba de temas que son muy duros, pero lo hacía sin ninguna agresividad. Que era uno de los valores de la película. Hablaban igualmente de la presencia de esa pequeña protagonista que con solo mirar se comía la cámara. Y bueno, y hablaban de la valentía de una mujer como Haifa que ha tenido que rodar la película en unas condiciones que ella misma nos va a aproximar enseguida. Ya digo, para el festival es un privilegio inaugurar con esta película, también una satisfacción que esté compitiendo entre las 10 películas de la sección oficial de largometrajes. Y bueno, no me resta más que recordar que la película en el Festival de Los Ángeles el sábado pasado ganaba el premio del público, lo cual es un síntoma bastante esperanzador, conjugándolo con la idea de que también el público de Valencia le dio el apoyo completo después de la inauguración. Y por otro lado también quería recordar que la película se estrena este fin de semana, se estrena mañana, día 28, y que en Valencia, aunque estamos en streaming también y nos podrán escuchar y ver en muchos sitios, pero en Valencia concretamente la película se va a estrenar en los cines Babel en su versión original subtitulada y en los cines Lis en una versión doblada. En fin, como hacíamos esta mañana en la rueda de prensa, a mí solo me resta agradecer efusivamente tanto a Wanda Films, como está Yolanda Ferrer por aquí, Yolanda, como a Haifa Al-Mansour, que haya hecho el esfuerzo para estar con nosotros. Está recorriendo el mundo con la película desde que la presentó, desde que la estrenó mundialmente en el Festival de Venecia. Y le agradecemos ese esfuerzo para estar con nosotros. Por lo que decía de Los Ángeles, no pudo estar en la inauguración, pero de todos modos ha querido estar en Valencia y compartir esta mañana una rueda de prensa y en esta ocasión este encuentro con vosotros y con nosotros, que seguro que acabaremos recordando como uno de los más interesantes de los últimos años en el festival y con un especial cariño. Así que muchísimas gracias. Thank you very much again for being here. No, thank you so much for having me. It's really amazing to be in Spain. People here are very warm and the country is amazing. You're so lucky to live in this beautiful place.
No, it's really an honor to be here with you. Carlos García Aranda, gracias también por Hola, el apoyo de cada día. Bueno, seguro que habéis comprendido que agradecido también al festival la invitación, que está muy contenta de estar aquí, le encanta la ciudad, encuentra que es un privilegio y que todos vosotros tenéis mucha suerte, los que seáis de aquí, de vivir en un sitio tan bonito. Would you like to say anything about the film, or shall we No, I just want to thank you for going and watching the film. And yes, it is really, I wanted to make a film that is fun and inspires people to embrace their potential back at home, and especially young girls to not to stop at the situation is hard in Saudi. I don't want them to stop at that, and more move ahead and try to pursue their dreams and find their own identities. Yeah. No, nada más, solamente, en fin, nuevamente agradecer el estar aquí. A través de su película lo que quería hacer es intentar inspirar a la gente en Arabia Saudí, donde la situación no es muy fácil, pero quería animar a la gente a perseguir sus sueños e intentar cambiar las cosas. Entonces podemos empezar con preguntas, si las hay. Tenemos un micrófono que vamos a ir haciéndoos llegar para que nos puedan oír también a través del streaming. Hello, my friend and I, we went this morning to see the film. It was a great film, and I tell him I met him in Saudi because we live in Saudi I lived in for 1 year and he lived for 4 years. Wow. And you know, he told me, I told him, let's go to see this movie because it's the first movie ever shot by a woman in Saudi. So I wanted to ask you, I only stayed there for 1 year, but the situation of the woman was, you know, me as a Western, I couldn't understand anything. You know, seeing all the black, you know, the abayas, you know, the girls, you couldn't see any face. And I was, you know, I spent a horrible year because you know, it's part of the society that you don't see. And I wanted to ask you that how would you manage to shoot the film? Did you have to ask a lot of permissions to shoot the movie? And that's my first question. My second question is that what did the Motawas, which is the religious police, see the movie, and what did they think about that? And I don't know. If I have more questions, I probably will ask. But I think it was it was amazing to see. I wish I have seen more parts of the city that you know, that's amazing city. It's like seeing Blade Runner in the desert. So I don't know. It's just I really like the movie because it's a very simple story, but very encouraging to see, you know, how you always wants to. I always wanted to see the protagonist, to see her, you know, to fight and against you know, the situation is very horrible. And do you think that things are going to change? That's my third question. Things are going to change in Saudi for women. I mean, do they ever going to drive a car, or do they ever going to be as like here? That's. Thank you very much. Bueno, ¿quieres traducirte a ti mismo o quieres que te traduzca yo? Bueno, pues intentaré resumir un poco. Nos dice que acaba de ver la película esta mañana con su amigo, que él mismo había vivido 1 año en Arabia Saudí y su amigo había vivido allí 5 años. Como occidental, en su experiencia que tuvo en Arabia Saudí fue una de no comprender realmente lo que veía a su alrededor, con toda esta gente cubierta con los velos, etcétera, y en fin, como occidental pues había ahí un hermetismo, ¿no? Le costaba comprender. Primera pregunta que le hace es, dada la situación
en Arabia Saudí, le pregunta cómo consiguió obtener los permisos necesarios para rodar la película, cuál fue la reacción de los motawas, es decir, de la policía religiosa, qué pensó la policía religiosa de la película. Hace un comentario sobre la ciudad, le hubiese gustado ver más partes de la ciudad, un poco a la manera de las escenas urbanas que se ven en Blade Runner, pero un poco trasladado al desierto. Dice que le ha gustado mucho la película y se trata de una historia muy sencilla, y él, claro, se identificaba mucho con la protagonista y siempre pues, estaba ahí animándola a que consiguiera sus objetivos. Finalmente le pregunta si piensa que las cosas cambiarán en un futuro próximo para las mujeres en Arabia Saudí. Okay. Do you remember? Yes, sort of. I'll check with you. Okay. All right. The first comment about women not being in public space, it's true. And for me, because the distinction between what is private and what is public in Saudi is very clear. And I wanted to show that, yeah, we only see women all covered and all that in public. But I wanted to show how people, not only women in Saudi, people in their homes in private, they are more fluid, they flirt, they sing, there is full of love. And I think that is missing. People don't know that much about us because they see us in public where we have to have a persona. The men are in that and women in that different kind of like way that we have to conduct ourselves. And the second question about permission, yeah, we had permission and we had to apply for permission from the Ministry of Culture and all that. And Saudi has TV. We do a lot of TV drama, and all what we've done is to have a line producer who did TV, and we gave him the script, and he got us the permission and everything. And while I was writing the script, I wanted to write a script that respects the culture, and when it goes there, people will not say, "Oh yeah, no, we will not approve that script." I wanted to maintain my voice as a filmmaker, but and show respect to the culture. And tell an emotional story and hope people will see things in it. And the third one about the Mutawwa saw the film or not, the Ministry of Culture did. I don't know about the Mutawwas. I don't think, but I know conservative people in Saudi are very much. They think women shouldn't be filmmakers. They shouldn't make films about themselves and about their lives and stuff like that. But I always try to maintain respect. And even when I tell a story that is gentle, that is not offensive, and I try to engage them in a dialogue rather than clash with them. And I feel that is very important because we need to coexist. Saudi will always be a conservative place, will always be religious and people. And I don't think it is. It's not for me to change who they are, but I want to maintain my presence with them, and it's very important that we show respect to each other. And lost track now. Do you think things may change in the near future for women? No, things are changing a lot in Saudi now, and there are 30 women appointed for the Shura Council, just like earlier this year. Last year we had girls in the Olympics, and next year women will start voting. And it is shy, and women now can ride bicycles as well. And there are changes that are happening in Saudi, maybe not as fast as we wish, very shy changes and things like that, but there is a change in the mindset of people, because Saudis, not only like from the official point of view, people themselves are very conservative, they're very tribal, they're resistant to change, they don't want, they think that is the way that things should continue. So it's very important to give them time to be comfortable and change on their own pace. Very long. Okay. Bien, sí, efectivamente, la sociedad saudí puede parecer un tanto hermética a un occidental, porque sobre todo la mujer no tiene una vida
en público, no tiene una vida pública, y hay una tremenda diferencia entre la vida pública y la vida privada. Fuera, en la calle, en público, las mujeres tienen que ir completamente cubiertas de pies a cabeza, pero en las casas las cosas cambian. El ambiente es mucho más relajado, tal y como se ve en la película, pues hay canciones, hay flirteos, etc. Entonces ella quería mostrar un poco esta vida de puertas adentro, que sabe que es algo que no se conoce muy bien en Occidente, y mostrar esta vida un poco diferente que llevan los saudíes en los interiores. En cuanto a la obtención de permisos y todo esto, sí que consiguieron los permisos del Ministerio de Cultura. Hay que tener en cuenta que aunque no haya cine en Arabia Saudí, sí que hay televisión. En televisión se ven muchos dramas, etcétera. Entonces lo que hizo fue conseguir el apoyo de un productor de televisión y le enseñó el guión. Y fue el productor de televisión el que le consiguió los permisos en el ministerio. Este guión lo que quería hacer era no cargar las tintas, conseguir un respeto hacia la mujer, pero sin incidir en la confrontación directa. Para ella lo más importante son las emociones que se muestran en la película. Bueno, no sabe si la policía religiosa, los mutawas, vieron la película. Desde luego sí que sabe que el ministro de Cultura sí que la ha visto. Y, en fin, comenta que la sociedad en Arabia Saudí es muy conservadora. Y hay mucha gente que piensa pues, que las mujeres no deberían dedicarse a hacer películas ni nada de esto. Por ello lo que quería era contar una historia bajo un tono amable, que no fuese ofensivo, porque le interesa más establecer un diálogo que una confrontación. Ella piensa que Arabia Saudí siempre será un país conservador, siempre será un país religioso, pero sí que le parece factible luchar para que la gente se respete. Sobre si las cosas van a cambiar en Arabia Saudí, dice que sí, que las cosas de hecho están cambiando. Por ejemplo, recientemente ha habido 30 mujeres que han sido elegidas al Consejo de la Shura, es una especie de parlamento. Hubo mujeres saudíes que participaron también en los Juegos Olímpicos. Hoy en día dice que sí que está permitido que las mujeres vayan en bici. Pero bueno, todo eso son cambios que son pequeños cambios que se tienen que ir haciendo poco a poco, a lo mejor no con la rapidez que a uno le gustaría, pero hay que dar tiempo a estos cambios. La gente es muy reacia al cambio en Arabia Saudí. Es un ambiente, una sociedad muy conservadora, con un espíritu muy tribal y muy resistente al cambio. Pero, en fin, hay que dar tiempo y seguro que se están cambiando las cosas. Hello. Well, I haven't seen the film yet, and I hope to see it tomorrow. And but I have seen the trailer. I saw the trailer this morning, and there was something there that shocked me because they said that this film is actually the first film ever made in Saudi Arabia, and I thought, not just made by a woman, but the first film ever made. So is that true, or is it just maybe some kind of advertising campaign, advertising strategy, or something like that? And the thing is there any kind of tradition, or is there any kind of unofficial, independent group of people making films outside maybe the mainstream political or religious situation? I don't know. This is the question. Thank you very much. Bien, le comenta que no ha visto la película, que sí que ha visto el tráiler y le ha sorprendido mucho ver anunciado el hecho de que esta sea la primera película que se ha hecho en Arabia Saudí. Ya no solo la primera película que ha hecho una mujer, sino la primera película que se hace
punto. Le pregunta si esto es verdad, si esto es así, o es simplemente un mensaje publicitario, una estrategia de marketing. Y le pregunta si existe un sector de cine independiente en Arabia Saudí, si se está haciendo este tipo de cine allí. No, it's true. It's not marketing strategy. No, it is the first film ever shot entirely in Saudi Arabia. And I think because we have TV, but we never had film because the public exhibition of film is not, we don't have movie theaters. It is not allowed now. So there's no revenues, there is no industry. So that is why nobody wanted to make films. There is no money in it and stuff like that. But now a lot of, because we have the digital technology and we have internet, there is a lot of young Saudis who want to present themselves. They want they make films and they put them online and stuff like that. So there is this movement, and it is exciting movement, and it is really, and I feel it is because cinema is not very commercial, and all the films we see coming from Saudi Arabia, they compete in Gulf Film Festival and like a Dubai Film Festival in Doha. All the films that come from Saudi Arabia are very rich because the country is very complex. It is rich. It is sort of modern. Like we have lots of technology and stuff like this, but still we have to go back and abide by technology. People go to the West and get in Harvard and I don't know where to get education, and they go back and they have to be very traditional and abide by a lot of things. So there is so many things happening. There are many layers in the society that is exciting and interesting for people to say, and it is a very good place to tell stories when you have all these complexities and all that contradiction. Bien, sí, es totalmente cierto. Es verdad que es la primera película que se hace en Arabia Saudí, no es una estrategia de marketing. Sí que existe la televisión en Arabia Saudí, pero no hay cines, los cines no están permitidos. Y por lo tanto, como no existe un sistema de exhibición de películas, no hay una industria del cine. Nadie quiere hacer películas porque no hay dinero en ello. Sin embargo, en los últimos años, recientemente, y gracias a las nuevas tecnologías, sí que ha habido gente joven que se ha animado a hacer películas y que después cuelga en internet. Y entonces sí que existe un pequeño movimiento de gente que está haciendo cosas. El hecho de que estas películas no se pueden exhibir en circuitos comerciales hace también que sean películas a lo mejor más interesantes, no son películas comerciales, y estas películas están teniendo una cierta presencia en festivales como el Festival de Dubái, por ejemplo. Se trata de películas de un gran interés, que son películas muy ricas, porque reflejan salen de una situación muy compleja que vive el país. Esta situación implica que hay muchos niveles de complejidad, de muchas capas, y entonces esto hace que las historias que están surgiendo de Arabia Saudí sean historias muy interesantes. Arabia Saudí es un buen sitio para crear historias. Buenas. Estábamos hablando antes de que la sociedad saudí era una sociedad conservadora. Quería saber si cuando se refiere a toda la sociedad incluye a las mujeres saudíes o si en cambio la reacción de las mujeres es diferente. Y a colación de esto quería saber si ella espera, cuál era la reacción que espera del público saudí femenino, si lo va a ser una reacción negativa al tratarse de una película con una crítica social incluida, o si piensa que lo van a coger bien, o si en cambio es una película que es para mostrar una situación de Saudí al exterior y no tiene en cuenta el público saudí. Gracias. Okay, you were saying that the society in Saudi Arabia is a conservative society. Would this also apply to women? Are women also a conservative element in society? Or are they different? Also, what kind of reaction do you expect from
people in your country to your film, and what kind of reaction would you expect then from women in particular? Would you hope? Do you think that there may be a negative reaction because there is that element of social criticism? Do you think it'll be well received? Or is it on the contrary a film that was made thinking more of an international audience rather than a domestic audience? Mm-hmm. Again, the first question. It was very long. Okay, do you think women are also a conservative element of society? Yeah. Women in Saudis are very much a product of the society they come from. They are very conservative. They want to protect the way things are and everything. And I remember when they first introduced the national card, because for so long women didn't have ID cards in Saudi, and then they have to go. It was like they have to go and do ID cards, so they have to take pictures without the veil. So they went and they took the picture, and then they will come out with the card and they will put like a Mickey Mouse on their faces. And that for me, because they don't want to show their faces. They feel like it's not right, it's corrupt and stuff like that. So it's very important to empower them to embrace their identity and move. I sympathize with them. But yes, women are very conservative. Women and men, some parts are very conservative. It's not like men are not the bad. Men and women are in the same kind of trapped in the same conservative social thing. Let me translate this first part. Bien, sí, efectivamente las mujeres también son un elemento muy conservador de la sociedad, son el producto de una sociedad conservadora y tienden a proteger con uñas y dientes esa tradición en la cual se han educado. Una cosa curiosa es que recientemente se instauró el Documento Nacional de Identidad en Arabia Saudí, entonces las mujeres se vieron obligadas a sacarse fotografías, entonces entraban en el fotomatón o en fin a hacerse la fotografía, se quitaban el velo para hacerse la foto, se la tenían que poner en el documento de identidad, pero después una vez impreso el documento de identidad ponían una pegatina de Mickey Mouse encima de la cara o algo así, porque ellas mismas tienen reparos a mostrar su rostro. Ella dice que siente mucha empatía hacia estas mujeres que son muy conservadoras y que, en fin, tanto las mujeres como los hombres están sumidos en el mismo ambiente, son el producto de la misma realidad. Okay. And for the other part, which is like how people will react to the film, I think it's not men or women as much as generational gap. I think younger kids really enjoy the film and they see themselves in it, and they enjoy the humor, they understand it, and they are more supportive, younger. And if it is intended for international or Saudis, I wanted to tell a universal story that is understood everywhere, but they're always like inside jokes only for Saudis. Sometimes when I show the film for international, like for example, like an international film festival, and there is a moment I hear only one laugh, I know that there is a Saudi because they understood exactly what I mean. It's only for them. And I feel it's very important to give them this sense of pride that it's an authentic local film that is going abroad and making this success, and it contributes to the excitement that is happening now in Saudi. Saudi is a moving society, it's a changing society. People are becoming more tolerant, more appreciative of art, and very important to give them that sense of ownership. Bien, en cuanto a la reacción que ella espera, le pregunta sobre qué reacción podrían tener las mujeres en Arabia Saudí. Dice que no cabe hablar, no se plantea una diferencia de acogida de la película por parte de mujeres por un lado y de hombres por otro lado. Más bien cabría hablar de una diferencia generacional. La gente joven, sin duda, recibirá la película con otros ojos y comprenderá la película mejor que la gente de otra generación. En cuanto a si la película estaba planteada para un público internacional o saudí, dice que se planteaba la historia de la película como una historia universal
Es verdad que hay ciertas referencias, ciertas bromas, digamos, que son de uso interno, y es curioso porque a veces cuando se proyecta la película en un festival hay momentos en la película en los que oye que solamente una persona se ríe en una escena determinada, entonces sabe que hay una persona de Arabia Saudí entre el público. Ella sí que quiere que la película sea motivo de orgullo para el país. Y piensa que, en fin, hay cada vez un ambiente más tolerante no solo hacia el cine, sino hacia el arte en general. Next, we have to hear from women. No woman asked any question so far. Ahora debería preguntar algo a una mujer. No hemos oído nada de ninguna mujer todavía. Well, I have a question from a girl. So she's asking me why green. I don't know. We didn't see the movie, but why green? Why green? And once you finish the movie, this is my question. You see the reaction of the people, and would you change something in the movie? Put something or take something out of the movie? And did you feel free? This is my third question. Did you feel free telling the story, or you say sometimes, no, Haifa, don't say that or don't put that because you're gonna get into trouble? That's my question. Thank you. Bueno, dice que tiene una pregunta que de parte de una mujer que le pregunta que por qué la elección del color verde en la película. Una pregunta que le hace él es si al finalizar la película y al ver la reacción que la película ha causado entre el público, si se ha planteado que le hubiese gustado a lo mejor cambiar algún aspecto de la película, añadir algo, eliminar algo de la película. Y en tercer lugar le pregunta si a la hora de contar la historia si se sintió libertad para contar la historia o si se sintió un poco cohibida, si pensó que había cosas que era mejor no contarlas o no contarlas de esa forma. Green is a very important color where I come from. It is the national color. It is the national team football. It's green, and the flag is green, and it's also in religion is very important. So for me, it is like all the mixed identity that what makes us is very much embedded in that color. But it's also left for interpretation, whatever people see it. That is green for me as a Saudi, or whatever it comes from someone in Spain. Sometimes maybe they see it differently. And about freedom in writing, no, yeah, there's so many times like, Haifa, don't say that. I think you'll get in trouble if you... But I feel it's very important to tell a story that is maintain your voice. You want to say things about empowering women in a society like Saudi, where it's very conservative, but still maintain that respect to other people who might feel nervous about being betrayed in cinema and stuff like this. And it is a limited space, but it is... for me, it's very important to work within. I want to be heard back home. I don't want to be that person who's like everybody don't want to hear from home. They think this I'm radical, I'm crazy, I'm just like too westernized or stuff like that. I don't want to be in that position. I want to be a person who works back home and contributes to the change that is happening. So, I hope that answers questions, right? Bien, sobre la importancia del color, el color verde. El color verde es un color importante en Arabia Saudí, es el color nacional, es el color de la selección nacional de fútbol, de la bandera, también es un color que está muy relacionado con la religión. Entonces, esto le parecía que era una buena selección, un buen color, que le parecía representativo de los elementos que conforman la identidad de Arabia Saudí.
Pero bueno, esa es la interpretación que ella y que en su país puede tener este color. En otros sitios a lo mejor pues puede tener una interpretación diferente. En España a lo mejor se puede interpretar de una forma completamente diferente. En cuanto al proceso de la escritura de la película, sí que es verdad que muchas veces se encontraba pensando y diciéndose Haifa, esto no lo puedes poner, esto te va a traer problemas, mejor ir por otro lado. A fin de cuentas, yo no quería buscar la confrontación, quería en fin, hacer que las mujeres se sintiesen más dueñas de sí. Y aunque tal vez parezca que en fin, Arabia Saudí pues sea un acotamiento, un espacio limitado, sí que a ella le parece muy importante que su trabajo se vea en su país. No quiere ser catalogada como una persona, un artista que trabaja fuera del país, que trabaja para Occidente, que es un artista radical, que se ha marchado de su país, etcétera. Ella lo que quiere es contribuir al cambio desde dentro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos están escribiendo desde Cinema Chove en Twitter y preguntan por quiénes han sido tus referentes en el mundo del cine y a algún Twitter le gustaría que recomendaras algún título o alguna película. Okay, this is comment questions that people are sending by writing by tweets. Twitter? Yes, wow. by Twitter, which is that happening. Is very cool. And they're asking for you to give some film references, films that have been important for you, and film recommendations. Would you recommend people to watch certain films? Yeah, I recommend Wajda. That's a Saudi film. No, but the films that I really influenced me while writing this film, Rosetta by the Dardenne brothers. It has this female protagonist who will never give up, who wants to rise above her surroundings. Wajda is funny and all that. It's not as bleak as that film, but Rosetta haunted me. And I feel it is very important for females to have this kind of character. And then I love Jafar Panahi's films, the Iranian director. They are very simple, very young, very colorful, and yet project so much about where they come from, the society and the situation there. And for film recommendation, I always recommend classics. I think it is where if anybody wants to learn about the film, they have to go and see classics. And for me, it was an eye-opening seeing The Bicycle Thief or the Italian Neorealism is for me is like something. And this film is for sure is a nod to that. Because I feel there is power when people started to, there is power and excitement when they started to play with the medium and discover its implication with politics and society and all that. I don't think you can tweet this very long for. So, Rosetta, Offside, and The Bicycle Thief. Bien, primero he dicho la broma que recomendaría que la gente viera una película que se ha hecho recientemente en Arabia Saudí y como habéis comprendido sin duda les recomiendo la película Rosetta porque tiene una película que me influyó mucho porque pone en escena un personaje femenino que se sobrepone a su entorno y este es un personaje que a ella la persiguió durante mucho tiempo. Recomiendo también la película Offside del director iraní Jafar Panahi. Yeah. Dice que este director hace unas películas muy sencillas, muy coloristas, pero que reflejan muy bien lo que es el entorno en el que están hechas. En cuanto a recomendar, estas serían películas referencias, digamos. En cuanto a recomendaciones, siempre recomienda que se vean los clásicos. Parece que es muy importante. A ella misma, por ejemplo, la película El ladrón de bicicletas es una película que le abrió los ojos, una película de una gran fuerza, una tremenda emoción. Y es representativa de un momento en el que la gente empezó a
a jugar un poco con el formato, con el medio cinematográfico para transmitir todo tipo de cosas, ideas políticas, etcétera. Hola. A ver, yo quería saber, porque ya que el cine no está permitido en Arabia Saudí, imagino que no ha recibido ningún tipo de ayuda del gobierno para realizar la película. Entonces, el tipo de financiación que ha utilizado para financiar la película y también el equipo técnico de dónde la ha sacado y si ha sido fácil para ella. Y aparte de esto, la repercusión personal que ella misma ha tenido en Arabia Saudí con la película. Si se ha visto, a lo mejor ha tenido algún tipo de restricción respecto a ella por ser una mujer que trabaja y que ha hecho una película. Okay, she's saying since cinemas are not allowed in your country, how did you go about finding financing for the film? Obviously, you would not have been eligible for any kind of grant from the government or anything like that. Also, what as far as the technical crew, where did you find your technical crew? Was it easy? Was it easy to find financing? Was it easy to find a crew? And what kind of restrictions did you run up against, and especially because of being a woman? Financing was very tough, was very difficult, and for me, I wanted always from the very beginning, I wanted to co-produce with Europe, because I knew Saudis, we don't have movie theaters, we don't have industry, and the rest of the Arab world is not open to films coming out of the mainstream, and especially not from films that from places that are not cinematic. Like Saudi is not considered a place where it's not cinematic for the rest of the Arab world. I got in touch with the Razor Film from Berlin, and they raised a lot of money from public funds from Germany. But in Saudi, you're absolutely right. There is no grant for film, not because I am a woman. The film is not considered in the culture. And it was hard for us to convince people to come on board on the film like this. People did not believe in it. They did not believe in a girl on a bicycle in Saudi Arabia. What is this? Law, go away. We had this all the time. But I was happy to find like Rotana Studios. It's a Saudi company, and it is very progressive. They wanted to empower women. It is in their vision, because it is one of the most progressive production companies and the biggest in the Middle East. And they came on board, and I think they came on board not only because of the story, they just wanted to empower women in film in Saudi. And that is how we came to the financing. Do you want me to stop? Okay. Yeah. Bien, sí, fue muy difícil encontrar financiación para la película. Ella siempre desde el primer momento quería encontrar una situación de coproducción con Europa, con un país europeo. En Arabia Saudí no hay cines, por lo tanto no hay una industria cinematográfica, y además se considera, en fin, Arabia Saudí no está considerado como un país apto para la producción de películas, es un país muy cinematográfico. Sí que, en fin, tuvo la suerte de que se sumara al proyecto una productora alemana, Eraser Films. Creo que es la productora que hizo Paradise Now, por ejemplo. Y esta productora, que es una productora bastante potente, en Alemania sí que consiguió subvenciones para la película. En Arabia Saudí no, pero no porque fuera ella una mujer, sino porque simplemente eso es algo que no existe, no hay subvenciones para hacer películas. Tuvo mucha dificultad en Arabia Saudí, porque hablaba de hacer una coproducción. Por lo general, cuando enseñaba el guión a la gente, el guión les parecía anodino, les parecía que no había situaciones dramáticas suficientemente impactantes o comerciales, etcétera. La gente no creía en la historia, no creía en el personaje de la niña, pero sí que finalmente encontró una productora en Arabia Saudí que es una productora muy progresista,
una de las productoras más grandes que hay en esa parte del mundo, en Oriente Medio, y que estaba muy interesada por el tema de promover que las mujeres fueran más dueñas de sus vidas, ¿no? De sus destinos. And for the crew, because we had public fund from Germany, we have a lot of crew coming from Germany, and we paired them with the Saudis. We have Saudis who worked on TV, not in cinema. So we paired them. And the first week, you can imagine, it was very tense. You know how Germans are, all about planning. They came with their notebook and schedules on time and like half an hour early, and Saudis came like an hour late. La 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 la. What? We should just like on time. You know how the culture is so different, and it was tense, like coming on terms of after the first weekend, I think the Germans learned how to relax a little, trust the system, and Saudis like showed up on time. They tried to document things, not everything on the phone, not everything is only oral. And it was amazing to see the both cultures come together in terms and learn from each other. And for me, it was such a heartwarming experience of people, just regardless of where they are from, just working together and exchanging expertise about life and knowledge and stuff like that. So yeah, but you should be with us. It needs a documentary by itself. El equipo también fue una aventura, ¿no? El equipo de rodaje. Como la película tenía subvenciones públicas de Alemania, entonces parte del equipo era alemán. Y entonces juntaron una parte del equipo de alemanes y de saudíes. Los saudíes procedían del mundo de la televisión, por supuesto. Y entonces en la primera semana hubo muchas tensiones. Ya sabéis cómo son los alemanes llegan ahí con sus cuadernos, todo planificado, con sus horarios y todos sus esquemas, mientras que los saudíes pues siempre llegaban una hora tarde, etcétera. Los alemanes se volvían locos. Y hubo mucha tensión por estas diferencias culturales. Pero bueno, después de un tiempo los alemanes se relajaron un poco. Los saudíes también intentaron ponerse las pilas, ¿no? Ser un poco más puntuales y todo esto. Y todo ello fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Ver cómo al final pues se fueron adaptando y pudieron trabajar muy bien juntos. Se debería haber hecho un documental sobre todo este proceso, porque fue muy interesante. Bueno, primero enhorabuena porque yo que sé, me ha gustado muchísimo la película y me parece que ha sido muy valiente con todas las provisiones que hay allí de hacer esto. Y bueno, yo tengo dos preguntas. Una es que me gustaría saber si tú estudiaste la carrera de cine o algo para poder hacer la película y dónde la estudiaste, porque claro, si allí no hay no sé si habrá escuela de cine o qué. Y luego también que si en la película muestras de alguna manera tu personalidad y alguna parte de tu infancia o algo que te ha pasado a ti, ¿sabes? Que si son vivencias tuyas o no sé, ¿sabes? Eso. Well, she congratulates you for such a wonderful film that she has really liked. And she finds it a very brave film, especially considering difficulties that you met in your country. She wants to ask, first of all, did you study film? And if you did, where did you study filmmaking? Since maybe this is something that one could not do in your country. Mm-hmm. And the second question is, how much of your own personality is there in this film? How much of your own life, your own childhood is in this film? Yeah, I did my master in film studies in Sydney, Australia, really far. But I got married and my husband was working in Sydney, so we went together and I did my master well. And it was very amazing, like to have someone bring money, so you have all the privilege to write a script, because it took so long to write the script and write the story and study and all that. So I'm very grateful for my husband. He's very supportive. He gave me so many opportunities in life. And the second question?
What part of yourself? What part of myself? Yeah, there's a lot of myself. Like I grew up in a small town in Saudi Arabia, and I went to public school, and I wanted to construct that part of Saudi. I think it is very much, people don't know much about it, and I wanted to bring it in the film. And I based Wajda a lot on my niece, like, and her mother, and the school I went to. So I borrowed from my own life, and as if I was playing with Lego, just reconstructing things from my own experiences, my history. But how much from me in Wajda, I was shy when I was a kid. I was the nerd who gets A's and stuff like that. I wasn't the hustler. But making this film, trying to get the finance and everything, made me like her by force. Uh-huh. Sí, ella estudió cine, estudió un máster de cine en Sydney, en Australia. Su marido fue a trabajar a Sydney. Y entonces ella tuvo la oportunidad de estudiar allí. Para ella pues fue un privilegio el poder disponer de los medios, ya que su marido estaba trabajando allí, disponer de los medios para estudiar y para escribir el guión. Su marido siempre la ha apoyado en este proyecto y en todo lo que hace. Y está muy agradecida por esto. En cuanto a los elementos de su propia biografía que pueden aparecer en la película, dice bueno que ella creció en un pueblo pequeño, y este tipo de entorno es un entorno que la gente no conoce, es decir, como vive la gente en un pueblo pequeño en Arabia Saudí. Entonces ella quería reconstruir un poco este ambiente. El personaje de la niña está basado en una sobrina suya, también el ambiente de la escuela, todo esto son vivencias personales, evidentemente. Entonces lo que hacía era como con un juego de Lego, pues pieza por pieza iba intentando reconstruir un poco el mundo de su infancia, su propio entorno. Aunque puntualiza que ella no era nada como la niña que aparece en la película, y era muy tímida, aunque por la experiencia de hacer la película y tener que luchar tanto para hacer la película, al final se ha hecho un poco más parecida a la niña, al personaje de Wajda. Congratulations for the film. Thank you so much. Me gustaría preguntarte sobre el proceso de rodaje de la película, la relación con la protagonista y con el resto de actrices, de las niñas. Desconozco si son de origen saudí, y si fuera así, ¿cómo integraban la historia de la película en sus propias historias personales, en su día a día? Thank you. She wants to ask about the shooting process, and what was the relationship with the girl who plays the main role, and the other people in the film, particularly the girls. She's asking if all these girls are Saudi girls, and if they are, how do they see the fact that they were working in this project? Well, for me, the best part was working with the actresses, and I really enjoyed being close to them and take them with me in this emotional journey. And I think it is, as a director, the best thing ever you have is to work with the sensitive actors who are willing to put their heart out there, to feel for you, and not like only act like, they give the persona and stuff like this. No, they are willing to open up, and I don't know how to explain it, but like to feel firsthand and give you that emotional impact. And working with Wajda was amazing. She's a first-time filmmaker, she never acted before. And when she came to the audition, she was wearing jeans and she had like messy hair, and she was listening to Justin Bieber, and she doesn't understand English, and it was amazing that she understands Bieber. Like if you sing for Bieber, she will. And for me, it was amazing to work with a person like this who's excited about life, who wants to know more, who wants to give more. And for the other actresses, Reem Abdullah, who acted the mother, is like a very famous TV star in Saudi. And working with her, I think that
it was the first time for her to work with a female filmmaker. She always worked with the male directors, and I think it was a different experience for her, that she was more intimate. And on the roof, when she was crying really, like she wasn't pretending. We didn't put tears or stuff like that. And I felt so grateful that she put it there for me, like she wanted to act really and cry and feel the feelings firsthand. And that was, I'm very grateful to work with those actresses. And I feel in Saudi sometimes it's difficult for women to open up, because women never don't know how to act around men, because the society is segregated. And it is a lot easier and more, they feel they can flourish among other women because this is their society, this is what they are used to. And lo mejor de la película fue el trabajo con los actores. Para ella esto es lo mejor, emprender este viaje con los actores. Lo mejor que le puede pasar a un director es trabajar con actores sensibles, que estén dispuestos a abrirse, a mostrar emociones reales, emociones sentidas de primera mano, no solo como fachada de oficio, de profesionalidad, etcétera, sino que muestren sentimientos reales. Trabajar con la niña, con Wad, fue realmente increíble. El primer día que llegó al rodaje, llegó con zapatillas deportivas, así, no sabía nada de inglés, aunque sí que reconocía la palabra beaver. Yes. Y en cuanto a las otras actrices, la madre es una actriz muy famosa en Arabia Saudí, es una actriz de televisión, aunque esta era la primera vez que trabajaba para un director, una mujer. Ella siempre había trabajado con hombres. Y entonces esto permitió que esta actriz, por ejemplo, se mostrase, hiciese un trabajo más intimista, que realmente, por ejemplo, en la escena del tejado, cuando ella está llorando, realmente ella estaba llorando de verdad. Y esto lo quería hacer porque lo quería hacer para ella, para su directora. Y ella está muy agradecida a esta actriz, a estos actores, que estaban muy contentos de estar trabajando con una mujer. Y hay que tener en cuenta que en Arabia Saudí es muy difícil para una mujer mostrar sus emociones, sobre todo delante de los hombres. Entonces, al trabajar con una mujer, pues eso les permitía mostrarse con mayor intimidad. Bueno, si hay alguna muy corta, la hacemos, si no... Sí. Hola. Una consulta relacionada con la escuela donde están estudiando. La profesora me parece que tiene un aire más occidental que el conjunto de la escuela tan tradicional y tan conservadora en la que están estudiando. No sé si se quería transmitir algo con eso, me llamó la atención un poco. También me llamó la atención que me pareció percibir que la profesora reconoce en la niña a ella misma cuando era más joven. Y no sé si se quería transmitir que luego la profesora se ha visto atrapada por esa cultura tan conservadora y que ha acabado aceptándola. No sé, es una percepción que tuve y me gustaría contrastarla. Just a question about the school in the film and the teacher in the school. He saw that the teacher, there was something that was more Western-like in the teacher. He's wondering if that was if he's right in perceiving this that way, and if so, what would the meaning of this be? Would the teacher be someone who sees herself in the girl, perhaps? Thinks that the girl was kind of like she herself was when she was a kid, but that then
being surrounded by such a conservative society, perhaps then later on she changed. I think that is, yes, that is very much. I think it is. I think for me, the teacher was a person in love. She maybe when she was young, she has this flirtatious past where she's just like dating and doing stuff in Saudi, and everybody's talking about her. And she wanted to create another persona now, where she is very right and very whatever, like this rigid, and to enforce what is right because she thinks that is what is right, and for me it is not. And yes, it is. And she should look modern, but she should speak not modern. And for me, that is what it is. Because sometimes I feel Saudi is like that. It looks modern. Infrastructure is different in Saudi. It is not like when you go to a place like, for example, Pakistan or places where it is conservative. And the country itself is not modern in a way. But Saudi is not like that. Saudi is very, like, the country looks modern. But when you are talking to people, you are confronted with ideas that are not new and stuff like that. And I don't know if she sees herself in the girl, but I'm sure she wants the girl to confirm. I'm sure she wants to have this control. And I think a lot of people who are very conservative and they are part of how things are, and they feel it is safer for everybody to be the same. Bueno, sí, sí que piensa que es una interpretación correcta. La maestra, pues sí, seguramente es un personaje que en otro tiempo pues fue una persona una mujer que estaba enamorada y a lo mejor pues habría hecho algo ligeramente escandaloso tal vez, que diese mucho que hablar, pero que después tiene que forjarse una identidad un poco diferente, más seria, porque en el fondo piensa que eso es lo correcto. Entonces este personaje quería que fuese un personaje que pareciese moderno por fuera, pero que en realidad fuese muy conservador. Esta dicotomía es la que existe en Arabia Saudí. El país tiene un aspecto muy moderno por la arquitectura, el acceso a las tecnologías, etc. Pero en realidad la sociedad es muy conservadora. Esto no sucede en otros países. Por ejemplo, si vas a Pakistán, tanto el aspecto exterior como el aspecto interior, todo es muy conservador. Pero en Arabia Saudí sí que hay este elemento de modernidad, pero después hablas con la gente y ves que no tienen ideas nuevas, son bastante conservadores. No sabe si el personaje de la maestra se identifica, se ve a sí misma en el personaje de la niña. Pero desde luego sí que intenta controlar a la niña, porque piensa que es lo más correcto y que es lo más seguro. También hay un espíritu de protección un poco. Muy bien, pues lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque hay un tren que coger, así que agradezco muchísimo la presencia de todos vosotros. Agradezco a Filmac, al equipo de Filmac, que un día más, una sesión más, está haciendo posible la retransmisión en streaming de estos encuentros, a José Pascual, que está con el sonido, muchas gracias también, y al Aire Hotel Astoria Palace por acoger durante estos 8 días estos encuentros interesantísimos y claves para el feliz desarrollo del festival. Agradezco una vez más a Wanda Films por hacer posible que la película esté con nosotros. Os recuerdo que se estrena mañana, que está en Valencia, en los cines Lis y en los cines Babel. Y deseo tanto a Wanda como a Haifa el mayor de los éxitos en España para que siga la estela que ya está consiguiendo en otros países de un éxito tras otro. Thank you very much. I appreciate very much your visit. And thank you for having me, and thank you so much for coming today. It means a lot to me. Make me cry. Thank you.
Oh, thank you.